El tema sobre el cual trataremos en esta serie de videos es conjuntos, y los subtemas que trataremos serán tipos y cardinalidad de conjuntos, cuantificadores, operaciones entre conjuntos, propiedades de las operaciones entre conjuntos, predicados de una variable, razonamientos con predicados y cuantificadores, pares ordenados y producto cartesiano y predicados de varias variables. Bueno, entremos en materia. Un conjunto es una agrupación de objetos con una característica en común. Las formas de describir a un conjunto son por comprensión, por extensión o tabulación o por diagramas de Venn. Un aspecto muy importante cuando estamos hablando de conjuntos de manera general es la cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Es la cantidad de elementos de un conjunto y se lo denota por el símbolo n de a, donde n de a viene de ser el número de elementos que posee dicho conjunto. Ahora, veamos dentro de lo que es tipos y cardinalidades de conjuntos, veamos lo que son unos conjuntos relevantes. Si A es un conjunto, se puede dar los siguientes casos. Que A sea vacío, o sea que A no tenga elementos. El símbolo que se utiliza para representar al conjunto vacío es justamente un círculo con una línea cruzada. Eso significa que el conjunto no tiene elementos. Ahora, al no tener elementos, diríamos que el número de elementos de dicho conjunto es igual a 0. Otro tipo de conjunto bastante importante es el conjunto unitario. Como su mismo nombre lo dice, conjunto unitario, solamente tiene un único elemento. Diríamos que el número de elementos de A, la cardinalidad de A es igual a 1, porque solo posee un elemento. Ahora hablemos de los conjuntos finitos. Si yo digo que A es un conjunto finito, es porque tiene una cantidad contable de elementos, o sea, es una cantidad que yo puedo enumerar. Eso es algo muy importante, porque si hablamos de conjuntos finitos, algunas personas a veces dicen que tiene principio, que tiene fin, pero no necesariamente es eso. Cuando hablamos de un conjunto finito es que se puede enumerar la cantidad de elementos que posee dicho conjunto. Hablemos de un conjunto infinito, es aquel conjunto que no tiene una cantidad finita de elementos, o sea, no se puede enumerar cuántos elementos tiene dicho conjunto, a lo que nos remitiríamos a que un conjunto infinito es aquel que es muy grande y no puede ser enumerado o no puede establecerse la cantidad de elementos que posee. Por ejemplo, los números. Los números es un conjunto infinito porque nunca terminan. Ahora hablemos de otro conjunto muy importante que es el referencial o universo. ¿De qué se trata este tipo de conjuntos? Es cuando contiene todos los elementos que desean considerarse en un problema. Se lo denota, se lo escribe como que significa conjunto referencial. Perfecto. Ahora hablemos dentro de conjuntos de algo muy importante que son los cuantificadores. Los cuantificadores establecen cantidades, ¿no? Cuando hablamos de un cuantificador universal, es cualquier expresión de la forma para todo, para cada, que constituye en el lenguaje formal un cuantificador universal y se simboliza por medio de una letra B con una línea cruzada. Es este símbolo. Sus interpretaciones gramaticales, como ya los dijimos, son para todo, para cada, y esta es su simbología. Cuando nosotros hablamos de un cuantificador universal, decimos de que se está hablando de todos los elementos. Un cuantificador universal abarca todos los elementos del conjunto, no una parte, no uno, no, a todos los elementos del conjunto. Hablemos de un cuantificador existencial. Es cualquier expresión de la forma, o sea, su interpretación gramatical sería existe, algunos, por lo menos uno, basta que uno, y constituye en el lenguaje formal un cuantificador existencial y se simboliza por medio de una letra E rotada, ¿no? Entonces, al igual que el cuantificador universal, que tiene un símbolo, el existencial también tiene un símbolo. La diferencia es que el existencial no abarca todos los elementos del conjunto. Con que cumpla un solo elemento del conjunto con una característica determinada, entonces se puede utilizar un cuantificador existencial. Por eso dice existencial, que existe por lo menos uno. Es posible encontrar la expresión existe por lo menos un X, la cual denota la existencia de un caso único para X. Muy bien, ahora hablemos de un subconjunto. Cuando hablamos de subconjunto, hablamos de una agrupación dentro del conjunto que estamos analizando. O sea, hay una agrupación dentro de la agrupación ya previamente determinada.
entonces el conjunto A es subconjunto de B si y solo si los elementos de A están contenidos en B. Simbólicamente este concepto se representa por A es subconjunto de B si y solo si. Recuerden, este es un bicondicional lógico, significa que esta expresión es verdadera. Para todo X pertenece a A, entonces X pertenece a B. O sea, si X está en A, entonces X está en B. Por eso hablamos de que A es subconjunto de B. Ahora, si A es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A, se dice que A es subconjunto propio de B, lo cual se representa por A subconjunto propio de B, otra vez un bicondicional lógico, sí, solo sí. Para todo X, A es subconjunto de B, pero no B es subconjunto de A. Aquí hay varias cosas que debemos aclarar. Cuando nosotros hablamos de un subconjunto normal, o sea, un subconjunto en sí, hablamos de la letra y de una rayita abajo. Cuando no está esa rayita abajo, decimos que es subconjunto propio. O sea, que cuando es subconjunto propio, el conjunto que estamos diciendo que es subconjunto del otro conjunto, en este caso A subconjunto de B, A debe ser más pequeño a B, pero nunca igual a B. A debe ser más pequeño que B, pero nunca igual a B. Mientras que en el primer caso, sí podemos decir que A puede ser igual a B. ¿Por qué? Porque si dice que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, no me establece ninguna restricción. Aquí el y el no sí me establecen una restricción, porque me dice, para todos los elementos de X, A es subconjunto de B, pero no B es subconjunto de A. O sea, A debe de ser más pequeño que B, por eso el nombre de subconjunto propio. Ahora, si queremos hablar de los subconjuntos y queremos decir todos los subconjuntos que pertenecen a un conjunto, entonces ya tenemos que recurrir al conjunto potencia. Dado un conjunto A, su conjunto potencia es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. El símbolo que se utiliza para este conjunto es P de A, la potencia de A. Es muy interesante que nos tomemos en cuenta algo. Cuando decimos el conjunto potencia, son todos los posibles subconjuntos, son todas las agrupaciones posibles que usted puede hacer del propio conjunto. Ahora, resaltemos algo muy importante. Dos agrupaciones que siempre van a existir son el propio conjunto en sí, porque todo conjunto es subconjunto de sí mismo, y cuando no hacemos ninguna agrupación, cuando no hay ningún elemento, que cuando no hay ningún elemento decimos que es el conjunto vacío. Y la cardinalidad del conjunto vacío, como ya la vimos, es igual a 0. Esto tengámoslo muy en cuenta, o sea, todo conjunto en sí tiene dos subconjuntos intrínsecos. ¿Cuáles son? El mismo y el vacío. La cardinalidad, o sea, el número de elementos del conjunto potencia es igual a 2 a la n de A. El número de elementos del conjunto potencia de A se denota por 2 elevado a la n de A. Ya habíamos dicho que n de A es el número de elementos de A, el número de elementos del conjunto. Perfecto. Para el siguiente video vamos a resolver estos ejercicios de práctica. Gracias.